Hola, el otro día vi esta revista, Historia de National Geographic, y acá en el frente está hablando de un artículo sobre los evangelios. Entonces me saltó la atención, compré esto y leí el artículo. El artículo es escrito por Antonio Piñero, un erudito muy respetado en cuanto al estudio de documentos históricos. Y quería, después de leer lo que está en ese artículo, quería dar un poco de una crítica y evaluación de las conclusiones y puntos más fuertes tras este artículo. Quería empezar con los puntos que para mí me parecían muy buenos. Y a todos los eruditos que han estudiado mucho y están enfocándose en ese estudio se llama la crítica textual, de examinar los manuscritos que tenemos y las copias más antiguas de la Biblia que tenemos y estudiar cómo fue formado las escrituras y la fidelidad de ellos, y todo eso para mí es un ambiente muy interesante. Entonces estoy agradecido por eruditos como Antonio Piñero. Me gustó mucho de que él habla y no niegue de que la complejidad del desarrollo de los documentos. Jesús fue una persona que hacía muchas cosas, muchas enseñanzas, y sus seguidores empezaron a compartir oralmente, en forma verbal, las historias. Algunos otros empezaron a escribir sobre estos datos, y después cuando los escritores, los autores de los evangelios empezaron a escribir sus historias sobre Jesús, tenían muchas fuentes, el fuente oral, la tradición oral, las historias y también distintos documentos escritos. No sabemos bien cómo fue ese desarrollo y cómo exactamente cómo hicieron estos evangelios los autores, pero sí, parecía que ellos tenían muchos datos, y sabemos por los israelitas, ¿no?, que tenían ya en ese momento miles de años de existencia. Ellos habían aprobado que esas pasando historias a generaciones se puede preservar, ¿no?, la fidelidad de las historias. También él habla de cómo se formó el canon, cómo se formó los libros que tenemos en la Biblia, y él habla de los 3 puntos. Los libros en la Biblia aparecen ahí, están en la Biblia porque fueron aceptados desde el principio, fueron aceptados por la mayoría de los creyentes desde el principio. También estos libros fueron correctos en cuanto a su doctrina, y también por los autores de los libros quienes escribieron estos libros. Entonces no pudiera ser cualquier autor, tampoco si el libro tenía alguna doctrina que no era correcta, o si no fue aceptado, entonces los libros fueron rechazados porque no cumplieron de las características de un libro divino, ¿no? También él habla mucho de distintas fuentes que usaban los autores. Hay una fuente Q, que es hay distintas teorías de cómo apareció este documento Q, y si cuál evangelio utilizaba el documento Q, o varios autores usaban ese. Era como el Q es teoría atrás del Q, es que era como que el primer evangelio que existía, y después Mateo, Marcos, Lucas y los
ellos tenían eso a sus manos como para utilizarlo, ¿no? Y bueno, él también habla aquí que hay un montón, tenemos una riqueza de cantidad de manuscritos disponibles. Tenemos tantas copias, 5, 6, 7 mil copias en el idioma griego de los manuscritos del Nuevo Testamento, mucho mayor que los otras obras en esa época época antigua, ¿no? Entonces, esos son lo que vi que estaba en acuerdo con este artículo escrito. Y bueno, es muy interesante también cómo está organizado. Hay algunas cosas muy interesantes. Hay una mapa aquí que es también me gustó mucho cómo fue diseñado. Me parecía muy bien. Ahora, los puntos de que no estaba de acuerdo yo. Básicamente, él tiene problemas con los 4 evangelios y él plantea de que, bueno, los evangelios, los datos que tenemos en los evangelios son muy distintos de la persona de quién fue realmente Jesús. Y él habla de estos 4 evangelios y los problemas que él tiene. Entonces voy a hablar un poco de eso. En Mateo, él dice que no hay forma que Mateo podría haber sido un discípulo de Jesús porque Mateo fue escrito en griego y bueno, él dice que un judío común no podría escribir en griego. Entonces, en primer lugar, quiero decir, pues, hay algunos eruditos que argumentan que él escribió en hebreo, pero aún si escribió en griego, tenemos que acordarnos de que mucho del problema que los judíos tenían en esa época fue justamente el peso del yugo del helenismo, de esa cultura distinta. Estaban muy presionados, entonces griego fue como el idioma, bueno, y admito que el idioma común entre los judíos en esa región era el arameo y el hebreo, pero también muchos, no podemos descartar la idea de que muchos judíos ni entendían el griego. Es muy probable que Jesús mismo pudo hablar en griego. Si Mateo fue justamente alguien que cobraba los impuestos, alguien con una educación, alguien que tenía que tratar con los comerciantes, entonces, bueno, es muy probable con una educación que él podría haber llegado a saber ese idioma griego. También Jesús, sus discípulos, Andrés y Felipe, esos dos nombres son nombres griegos, entonces nos muestra la influencia de la cultura e idioma griega sobre ellos. Entonces no entiendo por qué él dice que solamente porque no fue escrito en griego, que él rechaza la idea de que Mateo podría haber sido el autor del libro. Y entiendo también que identificar el autor como Mateo es un asunto muy amplio, pero bueno, muchos de los padres de la iglesia que vivían en los tiempos muy antiguos, siglo II, III ya, muchos ya creían que Mateo fue el autor de ese libro. Ahora el próximo evangelio, Marcos. Marcos no fue escrito por un discípulo de Jesús, sino Marcos fue influenciado por Pablo. Entonces, Antonio, el doctor Piñero aquí, dice que Marcos fue tan influenciado por Pablo que bueno, él
escribió más pensamientos que tenían que ver con la doctrina de Pablo que lo de Lucas. Y dice que la doctrina de Pablo era nada que ver con lo de Jesús, que Pablo ni conocía a Jesús entonces el Evangelio de Marcos está en error por esa razón. Y bueno, su argumento entonces es que Pablo tiene una doctrina, una enseñanza totalmente distinta de Jesús. Pero Pablo vivía mientras Jesús vivía. Él admitió, bueno, que fue antes de creer en Jesús, que escuchó sus enseñanzas, que él entendía las enseñanzas de Jesús. Después, caminando en el camino de Damasco, conoció a Jesús mismo, ¿no? Y en sus cartas, Pablo escribe, mi meta es conocer a Cristo, predicar a Cristo. Él mismo, su título para él mismo fue Soy un servidor de Cristo. En Romanos 15, él dice que su deseo es nada más que enseñar lo que él recibió de Cristo. Entonces, para mí es ir un poco más allá, decir que Pablo tenía una enseñanza y doctrina totalmente distinta. Sí, está bien que Pablo hace mucho hincapié y enfoque en la doctrina de la salvación por la justificación por la fe, pero la fe ¿en quién? En fe de que Jesús vino y murió y fue un sacrificio para nosotros. Entonces, él está apuntando a todos hacia Jesús. Fue lo mismo que Juan el Bautista decía, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para mí es incorrecto sacar una conclusión que Pablo, su doctrina era muy distinta de Jesús. Entonces, hemos hablado de Mateo y el problema de griego, de Marcos y el problema con la conexión de Pablo. Después, el Evangelio de Lucas. Cuando él habla del Evangelio de Lucas, empieza a mostrar que bueno, hay mucha variedad entre los evangelios, que los evangelios parecen estar a veces hablando de personas distintas. Y bueno, entiendo que eso puede ser un problema, pero tenemos que pensar en lo que es estos evangélicos son biografías históricas y teológicas. Los autores hablaban de la vida de Jesús, escribieron sobre su vida, pero tenían un propósito teológico. Tienes que pensar en ellos tenían una audiencia, ellos iban a escribir este libro y enviarlo a personas específicas, para grupos de personas específicas. Entonces, quiero ver acá lo que dice Piñero. Dice aquí, la imagen de Jesús y de su madre, así como las genealogías de Jesús y los conceptos teológicos son tan diferentes en los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas que parecen estar hablando de dos Jesús distintos. Entonces, bueno, entiendo su punto, pero quiero quizás hacer una metáfora usando mi vida. Si suponemos que 3 o 4 personas quieren escribir una biografía sobre mi vida, sobre Scott Jackson, y cada uno va a tomar un punto un poco distinto. Cada uno va a querer su meta, cada uno va a tener una meta un poco distinta. Entonces quizás un autor quiere recalcar y remarcar mis orígenes y influencias que he recibido de mis descendientes, los que vinieron de Europa. Yo tengo muchos años atrás, en no sé, 1300, 1400 años,
personas que vivían en los Países Bajos y de ahí salieron y llegaron a Nueva York. Y bueno, uno puede hablar de mi vida y cómo mi historia conecta con estas personas que salieron de su lugar para buscar libertad religiosa y la influencia europea sobre mí. Después viví toda mi vida en Texas, amo a Texas. Quizás otra persona que va a escribir sobre Scott Jackson va a escribir sobre mi infancia en Texas, educando ahí en las escuelas de Texas, que tenía un padre que nació en Texas, buscando mi conexión con Texas. Después quizás otro autor quiere recalcar y hacer hincapié en mi amor por Argentina. Entonces quizás va a mostrar e incluir datos distintos para mostrar que, bueno, los últimos 16 años que estoy viviendo aquí en Córdoba y en Argentina. Solamente uso eso como un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser si estás escuchando un partido de fútbol y, bueno, aquí en Argentina los dos clubes más grandes, Boca y River, si estás escuchando un partido entre Boca y River y si estás escuchando el locutor que es hincha de Boca hablar sobre lo que está pasando en la cancha y a su vez después escuchar el locutor de River, quizás va en algunos instantes, ¿no?, parecer que estás escuchando dos partidos distintos, pero en realidad es el mismo partido. Entonces solamente que los autores incluyen datos distintos no implica que necesariamente que están en error. Puede ser, pero no, la conclusión no puede ser que este es un error. Entonces, bueno, y ahora el Evangelio de Juan. Juan es el Evangelio que es más divino. Empieza hablando de Jesús como el Logos que venía que existía desde siempre, Dios mismo después vino a la tierra. Entonces, mostrando que Dios fue divino. Antonio Piñero habla de esa opinión de Juan sobre la divinidad de Jesús. Dice que esta divinación de Jesús sería inconcebible para una persona que hubiera convivido con él. Entonces él dice que Juan, el discípulo de Jesús, no escribió Juan Evangelio porque Juan, el discípulo que vivía con Jesús, nunca hubiese llegado a la conclusión de que Jesús era divino. Entonces yo estoy fuertemente en desacuerdo con esa conclusión, porque una persona que vivía día tras día con Jesús, si Jesús realmente hizo milagros, si Jesús realmente resucitó de la muerte, entonces algunos concluyeron que Jesús fue solamente un hombre o un buen maestro o un loco, quizás un buen profeta, pero algunos sí concluyeron que él fue Dios mismo, ¿no? Eso fue obviamente un pensamiento y una idea muy radical, entender, aún hoy no podemos entender cómo puede ser Dios y hombre a la vez. Por eso dice en la escritura que el Evangelio es un misterio, es un misterio pero a su vez simple. Es simple porque Dios hace todo por nosotros y nos salva a través de su gracia. Entonces, ¿qué quiero decir sobre Juan? Es que yo creo que una persona podría haber llegado a esa conclusión. De hecho, no solamente Juan, pero en todos los evangelios y el Nuevo Testamento vemos un Jesús divino. Si bien muchos profetas en el Antiguo Testamento hicieron
cosas milagrosas, pudieron sanar, hasta pudieron controlar el clima, llamando fuego del cielo, pudieron resucitar personas de la muerte. Entonces, pero ¿qué distingue Jesús de un profeta? Jesús, muchas personas adoraban a Jesús, y Jesús nunca decía, a mí no me adoras, soy un hombre nada más. Los profetas fueron respetados, pero no fueron el pueblo no adoraban a los profetas. Era muy claro en el judaísmo antiguo que la oración es para Dios solo, ¿no? Jesús decía que él tenía poder de dar perdón por los pecados. Solamente Dios puede hacer eso. Los demonios decían a él que fue el Hijo de Dios, ¿no? Jesús es proclamado como kurios, esa palabra griega para Señor, Señor, que es para alguien divino. El hecho de que Jesús querían matar a Jesús, ¿por qué? Porque él decía que fue uno con Dios, ¿no? Y eso fue un blasfemio en ese día. Algo muy interesante del Evangelio de Mateo empieza en capítulo 1, vemos que dice que Jesús es su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el final de Mateo habla Jesús diciendo, seguro voy a estar con ustedes todos los tiempos, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Entonces, es como el Evangelio de Mateo empieza y termina con esa idea de Dios con nosotros. Y esto es justamente lo que fue la vida de Jesús, es Dios con nosotros. Entonces, no está mal que muchas personas creyeron eso justamente sobre él, de que fue Dios mismo. Entonces, es como que en el Evangelio de Mateo es como que estos dos pilares sostengan todo el libro. Entonces, todo el libro, Mateo hace mucho hincapié en las enseñanzas, las predicaciones de Jesús, y también que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, todas esas cosas, cumpliendo las profecías, sus enseñanzas distintas, su poder para enseñar y hacer milagros, no tiene sentido y hasta su forma de morir y por qué murió, no tienen sentido si no están dentro de ese marco de Dios con nosotros. Entonces, los 4 errores que él encuentra aquí en el artículo sobre los evangelios, solamente quería decir que hay muchos que tienen otro punto de vista, y esto no es el único punto de vista. Entonces, siempre debemos leer y tomar las cosas con un ojo crítico. Quería terminar con lo que él escribió al final de su artículo. Lo subrayé acá, dice la adivinación de Jesús que Pablo había empezado. Entonces dice que fue Pablo que empezó esa idea de Jesús como divino. Llega aquí al máximo, y máxima es la distancia entre Jesús divino y el Jesús histórico. Fin del artículo. Entonces, aquí vemos el argumento, el entendimiento, el contexto, la cosmovisión que tiene Antonio Piñero. Es para él Jesús histórico y Jesús divino son, aquí usando sus palabras, máxima distancia entre ellos. No pueden ser los dos juntos. No puede ser el Jesús histórico real que vivía en la tierra, no puede ser divino. No puede ser esa persona
según lo muestra en los evangelios. Pero hay que acordar que un punto es los evangelios fueron escritos, aun si lo das un año tardío en los 70s, 80s, había personas todavía que conocían a Jesús viviendo en esa época. Lucas mismo dijo que su fuente que él utilizó fueron los testigos oculares que vieron estas cosas. Y a su vez, y creo que ese es un punto que nunca debemos olvidarnos, es que los discípulos, Pablo y muchos otros seguidores de Jesús, no solamente los primeros discípulos, pero los otros que venían después de que los discípulos alcanzaban otra persona para Cristo, muchos murieron por su fe, creyeron que Jesús fue divino. Entonces, ¿por qué murieron si sabían que Jesús fue otra persona? Y también me atrevo a decir, si el Jesús histórico fue tan distinto que el Jesús divino, entonces, ¿cómo fue ese Jesús histórico? ¿Solamente fue un maestro? ¿Resucitó? ¿No resucitó? Si no resucitó, ¿por qué tenemos muchas personas ¿por qué no apareció el cuerpo? Si Jesús fue un mito, nunca vivió Jesús, creo que no está diciendo eso el autor aquí. Pero entonces, yo no creo que 30, 40 años después es suficiente tiempo para una idea totalmente distinta de Jesús. Murió más o menos año 30, 33 por ahí. Entonces, si los autores hubiesen escrito los evangelios en el año 150, 200, muchos años después de su vida, sí, es posible que tras mucho tiempo algunas ideas muy diferentes podrían empezar a meterse en la historia de Jesús. Pero bueno, yo creo que Jesús fue un Jesús histórico y mostró justamente, el punto de su vida fue Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino a la tierra y por eso es algo muy lindo y por eso sigo a Jesús, porque me da paz y Jesús nos da las respuestas a todas las inequidades y preguntas más profundas que tenemos en este video. Bueno, gracias por escuchar. Sé que este video es un poco largo, pero para mí es importante porque muchos van a sacar esta revista y pensar, bueno, es así. Entonces, a veces no es tan así. A veces, de nuevo, no solamente yo que estoy diciendo estas creencias y puntos, pero muchos otros eruditos también dirían las mismas conclusiones. Gracias.